Mi papá destruyó mi coche, y mis padres decidieron que el problema era yo. Nunca pensé que descubriría que mi propia madre me había rechazado desde antes de nacer, y que un simple accidente de coche sería el principio de todo. Tengo 21 años, y juro que esta historia va a sonar tan surrealista que van a pensar que me la inventé. Pero no, cada palabra es real, y ojalá no lo fuera. Hace unos meses tuve que regresar a la casa de mis papás aquí en México después de que se me complicara la vida. Ya saben, rentas carísimas, salarios de risa, la clásica. No teníamos la mejor relación del mundo, pero tampoco era mala, o eso creía yo. Pensé que ahí estaría segura, que era mi familia, que podía confiar en ellos. Qué equivocada estaba. Todo empezó una tarde cualquiera, de esas tardes aburridas donde no pasa nada. Mi mamá estaba en la chamba y mi papá necesitaba pasar por algo a la tienda. Me pidió prestado mi coche. Yo no tenía planes, así que le dije que sí sin problema. Era mi papá, ¿no? ¿Qué podía salir mal? 40 minutos después me marcó. Mija, tuve un accidente. Se me fue el alma al piso. Lo primero que hice fue preguntarle si estaba bien. Me dijo que sí, que no se había golpeado. Pero mi coche no corrió con la misma suerte. Se pasó un alto, chocó de frente contra otro vehículo. Por suerte nadie salió herido de gravedad, pero mi carro quedó hecho pedazos, parachoques destrozado, faros hechos añicos, el capó todo doblado y parte del motor dañado. Un desastre total. Lo llevé al taller y me quedé sin coche, sin manera de moverme. Y aquí en México, si no vives en la CDMX o en una zona bien conectada, pues estás frito. Mi trabajo queda a 45 minutos de la casa. No hay camiones directos, el transporte público es un caos. Entonces pensé en la solución más lógica del mundo, compartir el coche de mi mamá. Nuestros horarios eran diferentes, pero con un poco de esfuerzo podíamos cuadrar. Yo la llevaba a su trabajo, me iba al mío y luego pasaba por ella. Simple, temporal, hasta que arreglaran mi coche, pero cuando se lo propuse, su respuesta me dejó helada. No, yo no voy a depender de ti. Ese accidente no fue mi culpa y no tengo por qué verme afectada. Esperaba que mi papá, el que había chocado mi coche, dijera algo, que me defendiera, que asumiera su responsabilidad. Pero no, estuvo completamente de acuerdo con ella. Pues ve en bici, mija. Son 45 minutos nomás. ¿45 minutos en bicicleta? ¿En serio? Intenté explicarles que no era justo, que yo no había hecho nada malo, que solo necesitaba ayuda temporal, que era mi coche el que había quedado destruido por culpa de mi papá. ¿Y saben qué me dijeron? Que era una malagradecida, que ya me estaban dando techo y eso debería bastarme, que no tenía derecho a exigir nada. Me quedé sin palabras. Al final, ellos tuvieron que pagar la reparación del coche porque legalmente era su responsabilidad, y terminamos compartiendo el vehículo hasta que recuperé el mío. Pensé que ahí había quedado todo, que lo superaríamos, que era solo un momento difícil. Pero no, unas semanas después mi mamá llegó y me soltó la bomba. Quiero que me devuelvas el dinero que pagamos por las reparaciones de tu coche. Me quedé viéndola sin poder creerlo. ¿Cómo? Yo no tuve la culpa del accidente. Pues yo tampoco. Y no es justo que yo pierda dinero por algo en lo que no estuve involucrada. Mamá, la responsabilidad es de mi papá. Él chocó el coche. Eso fue todo. Explotó. Empezó a gritarme que era una desagradecida, que siempre había sido un problema, que no valoraba nada. Mi papá estaba ahí, y no dijo nada. Solo se quedó callado, viendo el piso. La discusión fue horrible. Terminamos gritándonos cosas muy feas, y cuando le reclamé a mi papá que no me defendiera, mi mamá se puso peor. Unos días después, llegué a la casa después del trabajo, y vi mis cosas en la acera, mis maletas, mis cajas, mi ropa, mis libros, todo, tirado en la banqueta como si fuera basura. Mi mamá salió de la casa y me dijo con una frialdad que nunca había visto en ella. Estoy harta de tener a alguien tan ingrato viviendo bajo mi techo. Lárgate. Mi papá apareció detrás de ella, con esa cara de «ay, no sé qué hacer» que siempre pone, pero en lugar de defenderme, solo repitió lo que ella decía, pero en un tono más suave, como si eso lo hiciera mejor.
Es lo mejor, mija. Ya no podemos seguir así. Me amenazaron con llamar a la policía si no me iba. Así que agarré mis cosas y me fui. Esa noche dormí en el sillón de la casa de un amigo. Con el tiempo mis hermanos se enteraron de lo que había pasado. Mi hermana mayor apoyó completamente a mi mamá. Dijo que yo había sido irrespetuosa y que merecía lo que me pasó. Mi hermano fue más neutral. Dijo que echarme había sido muy pesado, pero que también debía haber pagado las reparaciones, como si eso justificara que me dejaran en la calle, pero lo peor todavía no llegaba. Mi mamá empezó a hablar mal de mí con mis hermanos. Les decía que yo siempre había sido problemática, que criarme había sido un infierno, que yo no era como ellos. Y un día mi hermana me soltó algo que me rompió por completo. Mamá dice que tú fuiste un error, que Dios no quería que nacieras. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Eventualmente mi papá me habló. Me dijo que todo había sido un malentendido, que mi mamá había actuado por impulso, que las cosas se habían salido de control. Pero cuando hablé con mi hermano, me contó algo más, algo que mi mamá llevaba años diciendo a sus espaldas, que criarme había sido mucho más difícil que criar a mis hermanos, que yo era diferente, que había algo en mí que siempre la había hecho sufrir. Le exigí a mi papá que me dijera la verdad, toda, sin mentiras, y entonces me soltó algo que nunca imaginé escuchar. Mi mamá había resentido mi existencia desde el embarazo. Cuando se enteró de que estaba embarazada de mí, ella y mi papá ya eran mayores. No querían más hijos, ya tenían a mis hermanos y estaban bien así. Pero llegué yo. El embarazo fue un infierno, complicaciones todo el tiempo, hospitalizaciones, riesgos de muerte, dolor constante. Mi mamá casi muere varias veces. El parto también fue traumático. Perdió mucha sangre. Estuvo al borde de la muerte. Los doctores le dijeron que había sido un milagro que sobreviviera. Y todo eso, todo ese sufrimiento, mi mamá lo asoció conmigo. Según mi papá, ella empezó a creer que yo era una especie de castigo divino, que Dios la estaba castigando por algo, que yo nunca debía haber nacido, y aunque nunca me lo dijo directamente, yo crecí sintiéndolo. Crecí sintiendo que no encajaba, que algo en mí estaba mal, que no era suficiente, que era una carga, y ahora lo entendía todo. No era mi imaginación, no era que yo fuera sensible o exagerada, era que mi propia madre me había rechazado desde antes de nacer, y yo crecí cargando una culpa que nunca me perteneció. Escuchar esa historia me hizo sentir compasión por ella. Entiendo que pasó por algo horrible, que casi muere, que fue traumático, pero también me destruyó por dentro, porque yo no pedí nacer, yo no provoqué ese dolor, yo no tuve la culpa de nada, y aún así pagué el precio toda mi vida. La gota que derramó el vaso fue cuando mi hermana me atacó por hacer llorar a mamá, solo porque mi hermano la confrontó por cómo me trataba. Ahí tomé la decisión. Corté contacto con mi mamá, mi papá y mi hermana. No fue fácil. No lo es, pero necesitaba protegerme. Ahora estoy quedándome con un amigo mientras espero mudarme con otro cuate en 2 meses. La renta está barata y vamos a compartir gastos. Pero como si el universo quisiera rematarme, hace unos días me despidieron del trabajo. Nada que ver con mi familia. Solo mala suerte. Recortes de personal. Estoy intentando mantenerme fuerte, buscando trabajo, haciendo lo que puedo. Mis amigos me están apoyando muchísimo. Sin ellos, no sé cómo estaría ahorita. Me han prestado dinero, me han dado un lugar donde quedarme, me escuchan cuando necesito hablar. Ellos son mi verdadera familia. Ojalá pudiera decirles que todo va mejorando, que ya lo superé, que estoy bien, pero no puedo, solo puedo decir que estoy sobreviviendo, un día a la vez. A veces entender la verdad no te libera, primero te rompe en 1000 pedazos, te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti, sobre tu familia, sobre tu lugar en el mundo, pero aún así estoy aquí, respirando, luchando, sobreviviendo, y tal vez eso sea suficiente por ahora, si estás pasando por algo parecido, si alguna vez sentiste que no eres suficiente para tu familia, si cargaste culpas que no son tuyas, quiero que sepas que no estás solo, que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, ni siquiera de lo que tu familia piense de ti. La familia no siempre es la sangre, a veces es la gente que eliges.
la que se queda cuando todos se van, la que te abraza cuando más lo necesitas. No sé qué me depara el futuro. No sé si algún día mi mamá y yo podremos hablar de esto, si podrá sanar, si yo podré sanar, pero sí sé algo. Merezco ser amada, merezco respeto y merezco una vida donde no tenga que cargar con culpas que nunca fueron mías. Ojalá la próxima vez que me lean sea con mejores noticias, pero si no, al menos sabrán que seguí luchando, porque eso es lo único que puedo hacer ahora, seguir, y a veces eso es lo más valiente que podemos hacer. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.